Le voy a invitar al hermano, ¿sí? Un hermano que viene desde Buenos Aires, de Lima. Así que él es Ignacio Maldoni, ¿sí? Si puede estar pasando. Es también uno de los hermanos que está en la parte del ministerio. Así que, Ignacio. Bueno, buenas noches a todos. ¿Acá responden o es mucho? Buenas noches. Bien, muy bien. Es un gozo estar con todos ustedes en esta noche tan importante para la iglesia. Realmente, bueno, Eric hace mucho tiempo viene haciendo la labor pastoral, pero hoy la iglesia lo reconoce oficialmente como su pastor. Y es un paso tremendo no solamente para la vida de Eric, de Ángeles, de su familia, sino un paso importantísimo para la iglesia. Así que estamos verdaderamente muy contentos y agradecidos de esta invitación y poder compartir con todos ustedes este momento. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias. Y en esta noche queríamos compartir la palabra del Señor con respecto a este momento, a esta situación, ¿no? Y me gustaría que podamos abrir la Biblia en Hechos 20. Hechos 20 es del 17 en adelante. ¿Me escuchan bien ahí? Si no. Hechos 20. Este es el único discurso en el libro de Hechos de Pablo a una iglesia. Hay otros discursos y otras predicaciones, pero predicando el Evangelio de Pablo. Pero es el único que le habla a creyentes. Es el único que registra Lucas en Hechos capítulo 20. Y es una porción de la Escritura donde Pablo pasa por Mileto y hace llamar a los ancianos o a los pastores de Éfeso y quiere darle algunas cosas en un discurso de despedida, ¿no? Él pensaba no volver a verlos y quería dejarlos por lo menos capacitados, quería dejarlos avisados, quería darle quizás los puntos más neurálgicos a los que tenían que enfrentar y cómo tenían que enfrentar. Piensen ustedes que si les tienen que decir a alguien la última palabra que le pueden decir, van a escoger los más importantes. Él pensaba que era así, aunque después parece la historia que los vuelve a ver, pero para él no volvía. Entonces habla con ellos y Lucas registra quizás lo más neurálgico de este discurso en este capítulo, del 18 en adelante. Y Eric, especialmente, porque creo que nos puede hablar a todos la palabra, pero especialmente a Eric esta noche, me gustaría sacar algunos principios de este pasaje. Es del 17 al 38, por eso vamos a ir leyendo de a poquito y vamos a tratar de ser breves, pero hay principios que nos van a servir y muchísimo para el ministerio. Es más, yo hace muchos años que estoy sirviendo al Señor como anciano en la iglesia de Lima. Y al revisar y al estar en la palabra nuevamente, volvemos otra vez a ver cosas que la rutina, que el día a día nos vamos olvidando y que son tan importantes para el ministerio. Así que Eric, si podría quizás darte algunos principios de ministerio según este texto, y vamos a ir leyéndolo, pero para dártelos, y que seguramente lo haces, pero si tu ministerio se tendría que caracterizar por algunas cosas que Pablo comenta en este texto, te diría que deberías ministrar con memoria, que deberíamos, los ancianos que están acá también representados, ministrar con mucho temor
que deberíamos también ministrar en dependencia. Los 3 puntos de todo este discurso que me gustaría compartirles. ¿Por qué te digo, Eric, tenés que empezar a ministrar o ministrar con memoria? Porque Pablo vez tras vez en este capítulo apela al conocimiento que ellos tenían de cómo él había sido cuando estaba con ellos. Es más, en el versículo, si me acompañan ahí, 31, dice: velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Acuérdense, tengan memoria. Ustedes saben cómo yo fui entre ustedes. Ustedes no tienen que arrancar algo que ni saben cómo se hace. Vos has tenido mentores, vos has tenido pastores, vos has tenido hombres que has visto su ejemplo y hoy te toca a vos, por así decirlo, aunque hace mucho que lo venís haciendo, pero hoy te toca a vos, sí, con la responsabilidad ciertísima de una encomendación, y tenés que hacerlo con memoria. No podés olvidarte de todos aquellos que han sembrado en tu vida, todos aquellos que han trabajado en tu vida, y si aún han tenido muchas fallas y muchas cosas y debilidades, nos remitimos al apóstol Pablo. Pablo les dice: acuérdense cómo yo fui con ustedes, velen acordándose, ministren ahora que les toca a ustedes, que yo me voy y les toca a ustedes, con memoria. Y si nos vamos a Pablo en este discurso y decimos: ¿memoria de qué, Pablo? ¿Qué tengo que recordar para ministrar? Y el primer punto que veo que tiene que recordar un anciano de Éfeso, por lo que había hecho Pablo con ellos, es su servicio incondicional. Servicio incondicional. Literalmente, o sea, no hay una condición para servir. A pesar de las condiciones, y acompáñenme al versículo 18, dice: cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense su servicio incondicional. Primero, que él entiende que toda obra es un servicio a Dios. Es un servicio al Señor. Él se entiende a sí mismo como un doulos, como un esclavo de Cristo. Y no solamente es esclavo y se conoce como esclavo, sino que tiene la actitud del esclavo, porque dice: con toda humildad. Él define, quizás posiblemente, la humildad en Filipenses capítulo 2, cuando dice: con toda humildad, ninguno tenga al otro, a uno como estima a sí mismo, sino al otro como superior a sí mismo. Así estime a los demás. No es considerarse menos, sino es considerar más al otro. Con toda esa humildad, con toda esa cualidad y esa actitud, Pablo ha servido al Señor. Pero ha servido a pesar de las lágrimas. Dice: con toda humildad, dice, y con muchas lágrimas. Han sido tantas que en el versículo 31 dice: de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Eric, si servís de corazón, las emociones van a estar involucradas. Si servimos por servir, por hacer cosas, y queremos evadir toda emoción, la emoción es algo que Dios ha puesto, que se ha corrompido y distorsionado por el pecado, por supuesto. Pero Pablo ministraba al Señor con lágrimas.
Pablo ministraba al Señor de corazón, con la pasión que cuando pasan cosas lo siente profundamente. Muchas veces nos cansamos de las lágrimas y empezamos a hacer las cosas mecánicamente y no de corazón. Y Pablo habla de esa perseverancia con esa actitud, porque dice, ustedes saben que 3 años, día y noche, por todos lados y a cada uno, no he cesado de amonestar, y hay una perseverancia con esa actitud tremenda, que no se cansa, porque no sirve a los hombres en primera instancia, sino sirve a Cristo. Y también dice que en muchas pruebas, o sea, miren, con la actitud de esclavo, a pesar de lo que siente, y en medio del sufrimiento, las pruebas que nos han sobrevenido, dice que nos han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo servía al Señor a pesar de todo esto. Por eso les estoy diciendo que hay un servicio incondicional. Que no decía Pablo, yo sirvo, pero si estoy mal, no. Yo sirvo, pero si se levantan los peligros, dejo. Yo sirvo, está bien, pero cuando tengo que humillarme a todas las personas, no, ya es un momento de pararse y tratar al otro al menos. No. A pesar de todo esto, Pablo dice, miren lo que dice el versículo que sigue. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Todas estas cosas, por eso digo, hay un servicio incondicional, Eric, porque todas estas cosas no fueron suficientes para hacer que Pablo retroceda, rehuido. Se usaba para bajar las velas de los barcos. No me he bajado, no he dejado. ¿De qué? ¿De qué no has dejado, Pablo? De anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Eso lo ha hecho en la iglesia. Nunca ha cesado de buscar, de edificar a la iglesia a pesar de sus condiciones. Por eso, Eric, el servicio al Cristo es un servicio incondicional. ¿Hace memoria de qué? De que hombres, a pesar de lo que sufrieron, siguieron estando ahí, en el lugar donde Dios los había puesto. ¿Y qué haciendo? Porque también es incondicional por otras cosas más. Como por ejemplo, esta enseñanza es la edificación de la iglesia y la ha hecho públicamente y por las casas. A veces tenemos la tendencia, bueno, públicamente acá yo lo digo y después cada uno se arregla en su vida. Pablo va a la intimidad también a enseñar, a la profundidad, a donde están los verdaderos problemas, a donde se abren los corazones, en las casas. Acá todos, hoy hablábamos con Tito, él hablaba con nosotros no podemos hablar nada, parece porteño, habla más que nosotros, pero nos decía que muchas veces los cristianos se visten de cristianos los domingos, se sacan el vestido de cristiano y después son otra cosa toda la semana. Bueno, públicamente, qué lindo que es públicamente hablar. Ustedes no me conocen, yo no los conozco a ustedes, les puedo decir cualquier cosa, confrontarlo, hacerlo sentir mal, todo, y yo me voy. Pero Pablo iba a las casas, iba a las verdaderas necesidades, incondicional. Pero no solamente eso, porque Pablo no solamente tenía el corazón para ir a la iglesia, sino también tenía el corazón para ir al mundo, porque dice el versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Iba con un mensaje incómodo y hacía sentir incómodo a la gente que lo iba a incomodar después a él. No me importa, es incondicional mi servicio, sin acepción de persona. ¿Quiénes eran los que le habían puesto acechanzas hace un versículo? Las acechanzas de los judíos. ¿Y qué hacía él? Testificaba. ¿A quién? A judíos y a gentiles. ¿Y qué les decía? El arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Él daba el contenido verdadero del mensaje del Evangelio, no importa quién. No acomodaba el mensaje según la persona que tenía enfrente.
incondicional. No importa las consecuencias. Yo tengo que decir la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque Él primero entiende que es un siervo de Dios, no de los hombres. Por eso puede tener un servicio, una administración incondicional. ¿Sí? Incondicional. Esperemos que Dios nos dé la gracia. El segundo principio, para ir medio rápido, pues todo el capítulo, que de acá pueden cada uno después meterse. El segundo principio no solamente es un ministerio o un servicio incondicional, sino que también hay una posición inamovibles. Posiciones inamovibles. Fíjense cómo arranca el texto, por eso ahí cambia y dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Posiciones inamovibles. Entonces dijimos, Eric, vas a tener que ministrar con memoria. Hubo gente que ha padecido, que ha sufrido, que las condiciones no fueron las mejores, pero ¿qué hicieron? Siguieron adelante. Acordate de esos ejemplos. Ahora, también tenés que acordarte, como yo también me tengo que acordar, y muchos de nosotros nos tenemos que acordar, que hay posiciones y determinaciones inamovibles. Inamovibles. Fíjense, ligado yo en espíritu. Algunos traducen esto, obligado por el Espíritu Santo. Tengo que ir y voy a ir a Jerusalén a pesar de las consecuencias de ir. Yo no sé lo que me va a suceder. Salvo que el Espíritu Santo me muestra por todas las ciudades que me esperan prisiones y tribulaciones. Las consecuencias de mi determinación van a ser trágicas para mí. Así que hay una determinación inamovible, pero también hay convicciones inamovibles que te van a tener que sostener y a sostener a todos nosotros en el ministerio. ¿Cuál es? De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. El apóstol Pablo puede enfrentar esta determinación inamovible por más que su decisión le sea contraria para él, que no le sea conveniente o que no le favorezca. No sé lo que me va a suceder, hay una incertidumbre. Pero el Espíritu Santo me está mostrando que lo único que me puede pasar de acá adelante son prisiones y tribulaciones. La voy a pasar mal, voy a sufrir por estas decisiones. ¿Estás dispuesto a sufrir por decisiones? Un principio de la memoria. Pablo determinó cosas y estaba dispuesto a sufrir por estas determinaciones que había tomado. ¿Pero por qué estaba dispuesto a sufrir? ¿Qué principios se enmarcaban en su vida para que pueda tomar decisiones así y las consecuencias no le afecten? Y que pueda seguir adelante con sus determinaciones. El principio que enmarcaba su vida era que a ninguna cosa hacía caso ni estimaba preciosa su vida para sí mismo. Él mismo en Gálatas nos dice, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo. El principio es que ya no vivo para mí. Mi vida no la tomo valiosa para mí. No quiero que me favorezca a mí, sino que quiero que favorezca al reino. Esto me da el marco y el principio para poder tomar decisiones que no me van a favorecer, pero las voy a seguir manteniendo. Y no solamente esa convicción inamovible tenía Pablo, sino tenía un propósito inamovible. Porque acá vemos que dice con tal que, pero realmente en el texto es un propósito. ¿Para qué?
Pablo sabe que si no tiene determinaciones inamovibles, que si no tiene convicciones inamovibles, iba a ser muy difícil llegar al final. Para llegar al final, a la meta, esta metáfora con el atleta, para cumplir, para terminar, para completar el ministerio que recibí del Señor. Ese es el propósito que tiene la convicción que marca mi vida y por lo cual tomo decisiones que no se mueven. Posiciones inamovibles. Pablo, ¿de qué tengo que hacer memoria? De que el servicio es incondicional y que a pesar de las circunstancias, mira esto, a pesar de las circunstancias puedo seguirte siendo fiel en el ministerio. Lo segundo, a pesar de las consecuencias, puedo seguirte siendo fiel en el ministerio. Pero no solamente esto, ¿qué más tengo que hacer memoria de Pablo? Que también Pablo nos muestra que hay una dedicación que le ha traído paz y limpia conciencia. Fíjense. Y ahora, otra vez, y otro ahora. Y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros en quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Esta dedicación de Pablo a todos estos hermanos fue tan contundente, fue tan completa, su entrega, su dedicación fue tan absoluta, que cuando llega la hora de rendir cuentas, cuando llega este día que tiene que separarse y quizás para no verlos más, tiene la capacidad de decir, estoy libre de culpa, estoy libre de responsabilidades. He hecho lo que tenía que hacer. He dejado todo, me he dedicado por completo. No tengo la responsabilidad de su sangre, como se hablaba en el Antiguo Testamento en Ezequiel. No tengo la responsabilidad, no tengo culpa. Le he dado todo lo que tenía. Nunca me bajé de rehusarle ningún o darle todo el consejo de Dios. Le entregué todo. Esa entrega absoluta trae paz a la hora de hacer cuentas. Porque estoy libre. Es una determinación, es una dedicación liberadora. Hoy quizás, que es el comienzo, no lo tenés como absolutamente presente, pero tenelo presente porque un día va a ser el día que vamos a rendir cuenta. Y me he dado todo. No he rehuido de darle todo el consejo de Dios. Les entregué todo. Y hoy puedo descansar de que estoy libre de su sangre. Hacé memoria. Ministrá con memoria que tenés que ser fiel en el servicio a pesar de las circunstancias, fiel en el servicio a pesar de las consecuencias, fiel en el servicio para que cuando llegue el día de dar cuentas estemos en paz y con buena conciencia de haber dado todo, como el apóstol Pablo. Pero no solamente esto. ¿En qué más, Pablo? ¿En qué más puedo aprender de vos? ¿Qué tengo que hacer memoria? Vas a tener que hacer memoria de la integridad de tu ministerio. Mirá qué dice el versículo 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me han sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El motivo de su servicio no fue otro que ministrarles.
Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Pablo en 2 de Corintios, yo se lo leo nada más, no lo busquen. Dice: he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Yo no busco lo vuestro, yo busco a vosotros. Y es Pablo lo que les está diciendo: no estoy haciendo algo para codiciar ninguna otra cosa, no vine por otro motivo. Eso es integridad. Pero no solamente integridad, sino ejemplo. Les he enseñado que trabajando como mis manos me han servido. No vine a buscar tu sustento, vine a servirte, vine a enseñarte, viste, a ser tu ejemplo. Ministrar con memoria. Memoria a la fidelidad a pesar de las circunstancias, a la fidelidad a pesar de las consecuencias, a la dedicación que un día en la revisión de cuentas te traerá paz, y a la integridad. Servir al Señor. No buscar otra cosa de los hermanos. Ahora, no solamente Eric tiene que ministrar, y quizás ninguno de nosotros tendría que ministrar con memoria, sino también, y especialmente los ancianos, debemos ministrar con temor. Con temor. Mire lo que le dice Pablo en el versículo 28, 29 y 30. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí discípulos. Tendríamos un montón de cosas que decir de este pasaje, pero solamente quiero que entiendas y estudiarlo profundamente cuando lo puedas, que tenés que ministrar con temor. Porque primero lo que le dice Pablo es: velen por ustedes mismos, asegúrense ustedes mismos, porque el gran problema de tu ministerio vas a ser vos. Voy a ser yo. Asegurá que tu corazón esté alineado con el corazón de Dios todos los días. Fíjense que uno de los peligros que tiene la iglesia es que de vosotros mismos se levantarán. Esa gente dejó de cuidar su corazón. Pablo a Timoteo le dice: cuídate de ti mismo y de la doctrina. Mucha gente tiene muy buena doctrina, pero tiene un corazón lejos de Dios. Y Pablo les dice: velen, cuiden, estén alerta, primero por ustedes mismos. Ustedes son el gran peligro. El gran peligro hacia vos, hacia tu familia, hacia la iglesia, hacia el ministerio, somos nosotros. Pablo, ¿qué decía, por ejemplo, en 1 Corintios 9? Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Hay un mal que está en mí. Queriendo hacer el bien, hallo que el mal está en mí. Cuídate a vos mismo. Pero no solamente cuídate a vos mismo, sino pastoreá sin favoritismo. Porque dice: velad por vosotros mismos y por todo el rebaño. Todo el rebaño. No, algunos y algunos no. Cuidá a todo el rebaño. O sea, me tengo que cuidar a mí mismo y tengo que cuidar a todo el rebaño. Eric, hay que ministrar con temor, porque el que te ha puesto, o el que ha puesto a los ancianos para apacentar, para cuidar del rebaño, es el Espíritu Santo.
El maestro tiene doble bendición, pero también tiene doble condenación. Este rebaño se hace precioso, se hace valioso, tiene un valor incalculable porque es el que ganó o el que reservó Dios con su propia sangre. Y que Él puso a hombres para que velen y cuiden un rebaño propio, y no fue a que hombres decidieron que estén otros hombres, fue el Espíritu Santo quien designó. O sea, por su designación, por su propiedad, por el corazón y por las personas que están a cargo, ministremos con temor. Pero no solamente por eso el temor tiene que estar presente en este ministerio, sino por los peligros que tiene la iglesia. Por eso ha puesto ancianos que velen sobre la congregación. Dice que vendrán después de mi partida lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Mateo 7:15 dice que vendrán como ovejas, pero son lobos rapaces estos falsos profetas, que no tienen compasión ni misericordia del rebaño, quieren destruir. Pero si fuese ese problema nada más y el peligro fuese tan evidente, no nos diría velemos. Es porque este problema es muy sutil, el peligro es muy sutil, vienen vestidos de ovejas pero son lobos. Pero no solamente es que podemos discernir entre una abeja y un lobo que viene a dañar a la iglesia, sino que también dice que algunos egolátricos se levantarán a sí mismos dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para arrastrar tras de sí discípulos. Unos destruirán, otros dividirán. ¿Y a quién Dios puso en la iglesia para que esté velando por esto? O sea, por el privilegio, por el precio invaluable de la iglesia, por la designación del Espíritu Santo, debemos ministrar con temor. Ministrar con memoria, ministrar con temor. Y Eric ministrar en dependencia. Versículo 32. Hay otro, y ahora. Fíjense. Y ahora, hermanos, Él se va. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo se va y él va a poner a estos ancianos en las manos de alguien para que ejecuten su ministerio. En las manos de Dios y en su palabra. El anciano no tiene otra cosa que dar. No tiene otra cosa para santificar su vida, no tiene otra cosa para ajustar su corazón que la oración y la palabra. No tiene otra cosa para recibir poder para hacer este ministerio, sabiduría, gracia, misericordia, que del Señor. Es un siervo del Señor, capacitado por el Señor, vivificado por el Señor, santificado por el Señor, capacitado por el Señor para hacer un ministerio. Por eso debe vivir en dependencia del Señor. Y no puede dar de comer a la oveja otra cosa que no sea su palabra. Y él no puede cuidar de su corazón ni del rebaño sin su palabra. Ministrar con memoria, ministrar con temor, ministrar con dependencia. Creo que estas son las ideas que ha tenido Pablo. Es muy exagerado decir esto, pero por lo menos lo que puedo extraer un poco de 3 principios para tu ministerio, que ojalá no nos olvidemos nunca, como a veces nos pasa que nos olvidamos. No somos los primeros que nadamos estos mares, por eso hay que ministrar con memoria. Lo que vamos a hacer es algo santo, es algo trascendental, por eso hay que ministrar con temor. Y lo que vamos a hacer es algo que el hombre solo no puede hacer jamás, ni el que tiene mejor inteligencia, ni mejor imaginación, ni mejor carácter, ni mejor personalidad.
es Dios y su palabra. Y para terminar, simplemente, esto se lo dejo para pensar. Fíjense el versículo 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Yo creo que de un hombre así, que podemos ver que ministró así, que deja este consejo para que ministren, que los entrega a esta dependencia para que ministren, luego hay un reconocimiento. Ninguno dijo, esto es mentira lo que dijo Pablo. Hay un reconocimiento del pueblo. Es verdad todo lo que dice. Y nos duele en el alma no verte más, porque nos has servido con todo el corazón. Y verdaderamente ese es el deseo, que finalizando tu obra, la Iglesia y el Señor recompensen tu labor. Que Dios te bendiga, Eric, y en este hermoso paso que da la Iglesia y que da tu familia en servir al Señor como obispo, pastor o anciano de esta Iglesia. Que Dios los bendiga a todos.